Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Otoniel Pérez Vázquez. Soy pastor de la Congregación Vida Abundante Comunidad Cristiana aquí en Berriozábal. Pues yo soy originario de acá, de Berriozábal, de un rancho que se llama San Antonio, a 10 minutos aquí de Berriozábal. Bueno, ya prácticamente mi vida desde la niñez. Ah, Recuerdo tenía como 5 años, tal vez que mi papá estaba hundido en el alcohol, comenzaba estos vicios y en esos años mi mamá comienza a buscar de Dios. Así que prácticamente mi vida ha sido en el caminar con el Señor desde muy pequeño, de la edad de 6 años. Sin saber si sientes algo Eh, o si no estás porque te Cuando has uno ido. comienza en el camino del Señor, Que uno no da me por sentado de canses que ya soy del cristiano, bello ¿no? su Así alma, muchas veces pensamos, o al menos sin yo así saber pensé, que cuando que ya creces era un hecho ser estarán en tus cristiano, recuerdos. ahora sí porque estoy dentro Que del no me cajón, ¿no? canse Pero de no, tuvo que llamar pasar un por las proceso, mañanas a la edad de 13 para años. hablar mil ah, tonterías yo y estaba en del calor de secundaria cuando otro anhelaba hacer lo día. mismo que hacían todos mis compañeros, lo que a todo adolescente puede pasarle, ¿no? Y le pasa. El hecho de que pareciera que la vida Todo ha fuera, sido el en mundo como vano le llamamos, una vida y él me sin asegura Cristo si o al una vida final desastrosa, se ha por así decirlo, percatado parece que fuera lo más que la bonito, ¿no? Entonces vanidad llegó solo ese momento crítico en mi finge vida donde yo no ser anhelaba verdad. irme hacia afuera, pero Todo ha sido en justamente vano, una Semana Santa el Señor todos habló a los mi vida abrazos porque yo que la decía, si eso es vida la repartió, felicidad que mis compañeros todas las aparentan, canciones pues yo quiero de esa siempre felicidad. Y fui muy sincero con Dios y le dije, Dios, quien yo quiero ser pero aún feliz sin y si eso es, saber pues dámelo. Y una ocasión, escuchando que un no me canto en aquellos años muy, muy, muy bonito y muy, de las muy de moda, mejillas decía sin saber si de Marcos Witt, sientes ¿no? Decía el algo versículo del Salmo o si no 37:4, estás que porque te decía, has ven y ido. deleítate en el Que Señor no me y Él te canse concederá los deseos de tu de corazón. bellos A partir de cuentos allí, fue sin por cierto saber unas que vacaciones, cuando yo estaba en segundo de creces secundaria, vacaciones de estarán en Semana tus Santa. recuerdos. Yo decidí, Que ahora no me sí, no solo estar canse en de la iglesia, sino entregar escuchar mi que vida a cuando Cristo. Fue llames ese el acontecimiento más sin saber si en el maravilloso porque futuro esa Semana Santa regresé de las estarás para vacaciones a la escuela, escucharme. pero regresé ya siendo Que no me bautizado. En esa Semana canse Santa me de luchar bauticé, le entregué mi por vida a tus Cristo anhelos y a partir de ahí comienza y saber que un un día parteaguas, ¿no? me Ya no dirás solo el ir decir a, lo que yo empecé a servir de la edad de nueve que no me años en canse una de congregación, llamar por pero las eso no me mañanas hacía cristiano. Me para hace hablar mil cristiano el tener a Cristo en mi tonterías y corazón y del calor comprometerme del con Él. otro día. A a mi parecer pienso que ha cambiado nuestra cultura, ¿no? La cultura cambia, la vida cristiana no. Ahora, que es muy cierto, también somos influenciados por la cultura, ¿no? Como creyentes en Cristo. Y también creo yo que como cristianos tenemos que madurar y como decía alguien, si la cultura va a cambiar, pero la cultura cristiana jamás, los principios cristianos Que no ha jamás, ¿no? sido en Entonces, vano tenemos que entender eso quien me y lo eso es un poquito diga con complicado, las ¿no? Y a veces se pruebas piensa en la mano, que hoy el cristianismo se ha rebajado, pero en mi que la concepto ser el no. bien Las tendrán culturas que han ver cambiado y con nosotros tenemos que estar en resultado. un mundo aquí. Y yo Que no ha soy mi sido texto en vano favorito personal, ¿no? Lo que dijo Jesús todos Padre, esos años que hablando, orando al tuvimos Padre por sus nuestras discípulos, les manos, dijo, no te pido que los quites del mundo, todas sino esas que los horas guardes que del mal. nos dimos Entonces, a veces tenemos un como concepto un hermanos, poco pero aún sin mal, ¿no? De saber que ha cambiado y ya que no no, me lo que pasa canse que de uno ignorábamos besar mucho de la de las palabra, la cultura de la mejillas palabra, porque esa es una cultura sin saber si eterna, una sientes cultura algo de reino, o si no con la estás cultura que porque te tenemos hoy has en día. ido. Y siempre, en todas las Que no me culturas, en todas las canse edades y en todas las generaciones, de habrá bellos una cuentos contraposición, ¿no? Porque sin obviamente la saber cultura que del reino cuando se contrapone a creces la cultura de este mundo. estarán en Entonces, tus puede ser recuerdos. en Que no una me cierta forma que lo tomemos canse como que de ha cambiado el llamar por cristianismo, las ¿no? mañanas Creo yo que si nos metemos a la para palabra, hablar mil despertamos a la palabra tonterías uno, y pero del la calor palabra del sigue haciendo su otro trabajo el día de hoy. Las día. generaciones, la gente va a cambiar y la cultura va a cambiar, pero el cristianismo no.
Bueno, si hablamos de milagros, de manera tal vez personal, podrían ser muchos, ¿no? Ah, el hecho de que mi padre pasara una experiencia bien difícil, ¿no? Con el alcoholismo, que él fuera restaurado, que él le decían que iba a morir pronto. Él dejó tal vez el vicio por medio de los 40 años de edad, pero para gloria de Dios mi padre vivió hasta los 81 años, casi los 82. Entonces, a lo que el mundo y la gente le decía, que si nos veníamos a Berriozábal, él sería peor su vicio, peor su vida. Pero no, tuvo un encuentro con Cristo, batalló muchos años, pero él entregó su vida a Cristo y llegó. Prueba de ello es que lo que la gente le decía, que ya moriría a los 30, 40 años, llegó a vivir hasta los 81 años. Un milagro que vemos aquí nosotros, yo lo podría llamar un milagro, la congregación Vida Abundante. Vida Abundante es un milagro porque inició de la nada en el 2004 y es un milagro que ahora sí yo poco a poco palpablemente lo he vivido y no me queda ver otra cosa que se cumple la palabra de Dios. Cuando Jesús dice: edificaré mi iglesia y las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra ella. Para mí ese es un milagro que me ha tocado ver, palpar con el paso de los años. Qué interesante esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces pensamos que no, al menos yo pensaba que era muy independiente cuando recién comencé el ministerio. Hoy me doy cuenta con el paso de los años que cuánto influye, no el pastor en su familia, que así, obviamente que así es, ¿no? Pero lo que influye la familia en el ministerio, el pastorado, por supuesto que es, no sé, un 50, 60, 80%, ¿no? O sea, yo no puedo ser pastor si no tengo una familia, o si no está bien mi familia, no puedo, como la Biblia lo enseña, ¿no? Solo que muchas veces lo hemos relegado. Bueno, yo así lo pensaba. Sin embargo, con respecto a tu pregunta, la familia es la base para todo ministerio. Vaya que es un concepto bíblico, ¿no? Porque desde el principio de la creación, así Dios quiso que fuera. Él constituyó una familia, pero también Él constituyó una familia espiritual. Y de toda esa familia es tan valiosa la familia física, familia de sangre, como la familia espiritual. Obviamente la familia espiritual se forma de la familia física. Y entonces en el pastor tiene mucho que influir, por supuesto, su familia. Obviamente para formar la familia uno tiene que comenzar a formarla, ¿no? Y dependiendo de cómo uno sea, en el caso del padre o la madre, así se formarán los hijos y así tendremos una familia. Pero después es la familia que sostiene. No le llamaría lo malo, sino lo complicado que es el camino y que tiene sus cosas contrarias, ¿no? Sus implicaciones que implican, vaya la redundancia, ¿no? Jesús lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No le puedo llamar malo a eso, sino que es parte del proceso, ¿no? Que seguir a Jesús tiene un precio, solo que a veces no nos gusta decirlo porque no muy nos agrada, ¿no? Y por eso precisamente hay una razón en llamarle lo malo, ¿no? Lo difícil. Yo no le llamaría lo malo, sino lo difícil, ¿no? Que es el caminar en el camino del Señor. ¿Por qué? Yo lo he ilustrado de esta manera. No es lo mismo ir en una montaña, en un cerro, ir caminar hacia arriba. No es lo mismo que venirse de bajadita, ¿no? De bajada, dicen por ahí, hasta las calabazas ruedan, pero de subida. Entonces, cuando una persona está sin Cristo, por supuesto que va de bajada y va rodando y como caiga, salen las cosas y como quiera, no le importa nada. Cuando viene a Cristo y le entrega su vida, su caminar es diferente. Ahora va hacia arriba, va dándose cuenta de todas las cosas y por eso pareciera que el mundo te dice: estás loco, estás mal, porque tú vas haciendo las cosas bien, ¿no? Y además es mayoría la que te arrastra en contra.
de lo que es la vida cristiana. Entonces parece que fuera malo, pero es parte de la vida cristiana. Caminar hacia arriba no es lo mismo que caminar hacia abajo. Caminar hacia abajo es para destrucción, caminar hacia arriba es para una edificación del carácter, de la vida, de la persona, para que sea cada día, como dice la Biblia, como Cristo Jesús.